Bueno, ¿cómo andan? Espero que bien. La idea de este video es, ¿no? Como apoyo a las actividades que les fui enviando días anteriores, producto, ¿no? De esta situación de la cual estamos todos involucrados y buscando formas para seguir comunicando, para seguir enseñando y aprendiendo. Uno de los objetivos de este video tiene que ver con hacer algunas aclaraciones de las actividades que fueron desarrollando todos y todas las estudiantes. Lo primero que nosotros empezamos a trabajar tenía que ver con el concepto de vocación. Y ahí empezamos, ¿no?, a explicitar cuáles eran las ideas que teníamos todos acerca de ese concepto. Después, a través de las lecturas y a través de otros recursos audiovisuales, ¿no?, empezamos a meternos en la complejidad que engloba este concepto, ¿no?, el de vocación. Porque empezamos a ver que de acuerdo a el tiempo, ¿no?, y a las distintas perspectivas que fuimos viendo, empezaba a definirse de diferentes maneras. Ustedes saben que están en una orientación que es Ciencias Sociales y Humanidades. Entonces, una de las características de los conceptos que ustedes estudian en los diferentes espacios curriculares tiene que ver con esto, con la multiperspectividad, con que un mismo objeto de estudio puede ser explicado desde diferentes posicionamientos, ¿no? Y va a indicar o va a influir de diferente manera ese hecho o acontecimiento que queremos ver. En este caso, y volviendo a la idea de la vocación, nosotros habíamos trabajado con tres perspectivas. Una que tenía que ver con el cristianismo, otra con el positivismo y otra con las teorías actuales o más contemporáneas. En cuanto a el cristianismo, y para dejarlo bien en claro, ¿sí?, la vocación está muy ligada a lo religioso y se toma la vocación como una forma de vida, ¿no?, donde el sujeto toma una actitud más pasiva para pensar en esto de qué quiere ser, porque la vocación es entendida como un don, como una revelación, ¿sí?, externa que en algún momento de nuestra vida llega, ¿no? Bien, en ese caso, ¿sí?, la vocación es algo que está preestablecido por un agente externo, que en este caso es Dios, ¿no? Otra de las perspectivas que también trabajamos tiene que ver con el positivismo, que no es lo mismo. Ustedes tenían una aclaración cuando hablábamos del positivismo, hablábamos de una corriente filosófica del siglo XIX que surgió con Augusto Comte, que es el padre de la sociología. Ustedes eso ya lo van a estudiar en otras materias, pero lo importante es que esta corriente filosófica del positivismo cree en todo aquello que se puede comprobar o verificar a través de la experiencia y utilizando un método. Por lo tanto, la derivación que se hace de esa corriente filosófica a la idea, ¿no?, de vocación es creer que es un factor genético, que la persona ya lo trae, es decir, que es innato a la persona, para lo cual hay un destino predeterminado. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona va a realizar, ¿no?, ciertas actividades porque están definidas de manera genética, ¿sí? Ya las traemos. Y después, la corriente a la cual este espacio curricular, ¿no?, hace foco y con la cual coincide, tiene que ver con las teorías actuales sobre la vocación, que entienden a la vocación como un proceso de búsqueda donde el sujeto toma una actitud activa en esto de la búsqueda, de la experimentación, de ensayar, de acercarse hacia ciertas actividades de acuerdo a las oportunidades y a las experiencias que vaya realizando en el transcurso de su vida, ¿no?, que es completamente diferente a las dos teorías que mencionamos. En este caso, ¿sí?, y luego de ver ese posicionamiento de las teorías actuales, nosotros continuamos trabajando
con la relación entre la vocación y la ocupación. Y en ese sentido hablamos de las ocupaciones de manera general como el conjunto de actividades. Y estas actividades entendidas, ¿no?, en este sentido de como un medio para desplegar ese deseo de hacer en las personas, ¿sí?, como esa energía que tenemos para la realización de determinadas actividades o no. Ahí ustedes fueron realizando una serie de actividades donde la idea era que pudieran visualizar que no es lo mismo la vocación que la ocupación, ¿sí? No hay una relación directa, que es equivocado pensar que, digamos, hay una vocación para una sola carrera, sino que la idea es pensar que las personas tenemos inclinaciones hacia ciertas actividades, intereses, y que son producto de nuestras experiencias, porque tenemos algún familiar o algún conocido que la desarrolla, porque leímos un libro y nos sentimos atraídos hacia ciertas temáticas o tareas, porque vimos a través de la red de internet, ¿sí?, a ciertas personas, o vimos cómo se llevaba a cabo esa actividad, ¿sí? Hay ciertas cuestiones que van configurando por qué nos interesan más unas actividades que otras. Bien, hasta ahí nosotros habíamos llegado y era lo que intentamos abordar a lo largo de las actividades. Ustedes, como podrán ver, si algunos ya pudieron identificar, siempre hay actividades que tienen más que ver con aspectos teóricos, pero siempre van de la mano de situaciones que les impliquen pensar en ustedes mismos acerca de la vocación y de su historia vocacional, ¿no? Porque es importante que también ustedes puedan visibilizar, puedan explicitar, ¿no?, en dónde están parados para pensar en un futuro proyecto de vida, ¿sí? Esa es un poco la idea, y por eso vamos jugando, ¿no?, con estas dos dinámicas, lo teórico, pero también pensando en nuestra propia situación. Otra cuestión que les quería aclarar tiene que ver cuando se les pide, por ejemplo, rescatar las ideas más importantes de un visionado, de un video. En este caso, el que ustedes vieron respecto a la vocación es uno que fue extraído del canal Encuentro, que se llama Mejor hablar de ciertas cosas. Digamos, era un video bastante extenso, porque tenía muchos testimonios de jóvenes respecto a su situación vocacional. Uno, cuando analiza un video, digamos, tiene que prestar atención a, si está hablando un especialista, bueno, a ver, hago foco en lo que está diciendo ese especialista. Bueno, si hablan un conjunto de jóvenes, bueno, ¿qué dicen en general o cuáles son los puntos en común de estos jóvenes? ¿Sí? Porque han sido los análisis como bastante superficiales. Si bien hubo casos donde se consideró el video en profundidad, rescatando las ideas más importantes vinculadas a lo que estábamos trabajando, que era la vocación, otros fueron nombrando como algunas cuestiones como muy superficiales, ¿sí? Esto es para que tengan en cuenta, porque es material de estudio también, ¿sí? Los visionados. Y bueno, anticiparles que la siguiente tarea va a tener que ver, ¿no?, y ya va a ser una de las últimas para el trabajo del eje 1, que es esto de lo vocacional, va a tener que ver con empezar, ¿no?, a reflexionar acerca de por qué se empieza a hablar de la vocación en términos de proyecto de vida de las personas en las sociedades industrializadas, ¿sí? Y a partir de ahí se les van a plantear una serie de testimonios que ustedes van a tener que analizar. Bien, vamos a seguir comunicándonos por WhatsApp, vamos a seguir comunicándonos por Gmail y por Drive, y le vamos a ir incorporando esta otra estrategia también, para que ustedes, ¿no?, vayan situándose en qué contenido fuimos abordando, en qué cosas son importantes focalizar. Así que bueno, sigan en sus hogares, cuídense, y espero que nos veamos pronto. Un abrazo para todos y para